Hola, ¿cómo están? ¡Hey! Me encanta estar una semana más con ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos contestando una pregunta que deben de reflexionar? ¿Y tú? ¿Qué tanto te resistes a los cambios? Yo soy Jos y sean bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar el siguiente tema. ¿Por qué? Porque recuerden, como lo habíamos dicho en los anteriores videos, el pueblo de Israel estaba sumergido en la esclavitud de Egipto y Dios los rescata a través de Moisés y entonces los lleva muchísimos años al desierto. Entonces, ya que están ahí, pues cómo podían subsistir, ¿verdad? No, ya lo sabemos, ya lo hemos visto y si no lo has visto, te dejo aquí la etiqueta para que vayas a verlo, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, llega un momento en el que sobrevivieron pues porque Dios les da toda la alimentación, toda la comida, ¿no? Acuérdense que les manda el maná. ¿Ustedes sabían que el maná les sabía a lo que más les gustaba a ellos? Por ejemplo, si a mí me encanta el chocolate, el maná me sabía a chocolate. Sí, así es. Y si a Leo le gusta muchísimo la carne, el maná le sabe a carne. Y así sucesivamente, porque Dios hasta en eso se preocupa. Dios se fija siempre en todos los detalles para sus hijos. Y bueno, entonces ellos estaban sobreviviendo y Dios les mandaba todas las herramientas. Pero, por ejemplo, ¿te has puesto a pensar que si estaban en el desierto, cómo le hacían con tanto calor o con tanto frío? Dios les mandaba una nube, como ya lo hemos visto en otros videos, les mandaba una nube enorme que les daba sombra, ¿no? Para que no pasaran por tanto calor. Y en las noches, como en los desiertos hace muchísimo frío por las noches, en las noches les mandaba una columna de fuego para que los abrigara y los tuviera calientitos. Y Dios se fijaba, como te decía, en cada uno de los detalles, ¿ok? Entonces, pues si la nube no se movía, que era la presencia de Dios, ¿no? Esa nube, ese fuego, esa sombra, ese cobijo, ese resguardo, pues era la presencia de Dios. Entonces ellos se movían bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si la nube estaba ahí y no se movía, pues ellos no se movían, pero si la nube empezaba a moverse, también ellos lo hacían. Y así ellos se movían en el mover de las nubes para seguir esa nube y esa sombra. Entonces, pues era una manera representativa también de que se movían bajo el mover de Dios, bajo el mover de su espíritu. Entonces, pues también tenemos lo que, como les decía, el resguardo de la columna de fuego. Y en un momento vamos a ver por qué es tan importante esa parte. Pues resulta que después de un año, ellos dejan la montaña de Sinaí, donde ellos estaban acampando, y como que ven que se empieza a mover la nube, ¿no? Y siguen entonces, y después de un año se van del desierto de donde estaba Sinaí al desierto del Parán. Y pues obviamente tuvieron ellos muchísimos cambios, muchísimos miedos, porque pues eran nuevos enemigos que enfrentar, nuevas cosas que tenían que enfrentarse a la vida. Era un cambio para ellos, porque imagínate, primero tenían una mentalidad de esclavos y después se van al desierto y tienen un año así de súper confort, de tu zona de comodidad. Tengo el maná, me cae del cielo, la nubecita, el fuego. Pero pues todavía no se habían como involucrado tanto en, se empezaba a derribar enemigos, a ganar tierras, ¿no? Entonces como que para ellos también ese cambio pues era nuevo, porque todos los cambios la verdad asustan. En mi caso te quiero decir que a mí me da muchísima ansiedad los cambios y solamente el Señor es el único que es capaz de calmarme, porque todos los cambios, yo antes me enfermaba muchísimo físicamente y me entraba una especie de herpes en mi cuerpo por las cosas malas y por todos los cambios que no eran malos, pero que yo sentía malos, porque yo sentía que un cambio me iba a aterrar, porque le tenía como mucho miedo. Desde que había un cambio de escuela, pues yo me aterraba horrible, o una mudanza, me cambiaba de casa o terminaba una relación y empezaba con una nueva relación amorosa y esas cosas. Entonces a mí todos esos cambios me súper aterraban, no tienen ni idea, me daba muchísima ansiedad. Y desde que empecé a ser cristiana y a vivir en esa paz y en ese gozo, pues empecé a escuchar más la palabra, a leer la Biblia, y eso me hizo cambiar mi manera de pensar y saber que Dios me traía esa paz, porque dice la palabra que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No puedes entender por qué todo mundo tiene tantos problemas, o por qué tienes ese problema encima, o ese cambio tan radical en tu vida. ¿Por qué te llega ese cambio tan radical? A lo mejor la muerte de un ser querido, a lo mejor un cambio de vida de que terminas con una relación, o que a lo mejor tienes un problema muy fuerte, una enfermedad, o a lo mejor tienes
tienes un problema muy fuerte con tus hijos, con tu esposo, un problema familiar, un problema en el trabajo muy cañón. Entonces todo eso te causa como mucho estrés. Entonces vivir esos cambios, a lo mejor te quedas sin trabajo y necesitas empezar a tener un nuevo empleo. Todos esos cambios nos generan muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísima depresión a veces y frustraciones. Y a veces no sabemos realmente cómo poder lograr llevar eso, porque hasta el cuerpo se enferma. Te digo que a mí me pasó muchísimo, pero leí la Biblia, empecé a entender esa paz que te da Dios, y ahorita cada vez que siento que voy a tener ansiedad ante esos cambios, respiro tranquila y digo, Señor, no entiendo el cambio, por qué estoy teniendo ahorita este cambio en mi vida, solo sé que si tú lo estás haciendo es porque viene algo mejor. Y eso es importante y se nos debe de quedar siempre grabado, que de repente no entendemos los cambios y sentimos que nos está yendo mal en este momento, pero no es que nos esté yendo mal, simplemente que estamos en ese desierto, en ese esperar, estamos bajo esa nube esperando la voluntad de Dios a que se mueva. Y si durante mucho tiempo, como los israelitas estuvieron un año bajo esa nube, bajo esa cobertura, y la nube se movió, entonces también nosotros esperar y aguardar en el mover de Dios, porque acuérdense que ellos les tenían prometida la tierra del Canaán, esa tierra donde dice la Biblia de que fluye leche y miel, esa tierra maravillosa que les tenía a los israelitas. Entonces también a nosotros Dios nos tiene cosas hermosas y tierras hermosas para explorar y vivir en armonía, en paz y en gozo, pero debemos de saber esperar en los tiempos donde estamos bajo la nube, y cuando el mover de Dios tenemos que movernos a su voluntad, aunque no lo entendamos, porque los israelitas en ese momento tampoco lo entendían y tenían muchos miedos también, pero bajo el mover de Dios todo les salió perfecto. Y también a nosotros saber que somos más que vencedores, porque lo dice la Biblia, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de estar siempre más que vencedores, sabiendo que Él tiene el control ante esos cambios. Entonces Moisés, mientras cruzaban, ¿verdad?, todo el desierto para llegar al otro lado, siempre le decía Moisés al Señor: levántate, Señor, quédate, Señor, porque decía Señor que se levante nuestras vidas, ¿no? Porque no solamente, ok, si me vas a levantar, Señor, y me vas a llevar a un cambio, te pido que te levantes conmigo, que seas tú en mí, y te pido que te quedes, que tu presencia no se aparte. Pero por eso tenemos que vivir una vida, pues, al agrado de Dios, para nosotros también estar en santidad, y así la presencia de Dios va a estar siempre con nosotros ante esos cambios. Y por ejemplo, imagínense, o sea, el panorama de ser esclavos a de repente tener todo lo que tanto habían soñado, pero siempre bajo la voluntad y los tiempos de Dios. Entonces, pues esa era la situación de los israelitas, que no está muy alejada, ¿verdad?, a nuestra circunstancia. Ahora, para ellos Egipto representaba pues toda la maldad, representaba mucha idolatría, representaba pues falta de fe. El que los haya sacado de ahí y los haya Dios mandado a otro lugar era para un cambio pues mejor para ellos. Ahora yo te quiero preguntar algo y quiero cerrar con esto. ¿Cuál es tu Egipto? O sea, ¿qué es ese cambio donde Dios te ha sacado y te ha llevado a otro lugar que a veces no lo entendías, o quizá todavía no lo entiendes, pero sabes que es bajo la voluntad de Dios? Quizá tu Egipto sea el pecado, o una relación tóxica, o que estás en codependencia con alguien más, que tu felicidad depende de lo que opinen los otros de ti. O qué tal si tu Egipto es alguna adicción al cigarro o al alcohol, o alguna droga o a la pornografía. O qué tal si tu Egipto es tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos, ¿no? ¿Qué tal si estás deprimido o tienes dudas, incertidumbres? ¿Qué tal si tienes miedos, ansiedades, enfermedades, problemas económicos? Esos son nuestros Egiptos, los que a veces nos atacan y nos esclavizan en la mente. Entonces Dios quiere liberarnos de todo eso, liberarnos de aquellos miedos, de los no puedos, liberarnos de todas esas cosas para llevarnos a la gran tierra y llevarnos a ese lugar donde estaremos mejor. Entonces yo sé que los cambios a veces son difíciles, créeme, a mí también me aterraban muchísimo, porque me llevaban de verdad hasta tener que estar en cama un mes. Entonces, de verdad, analiza bien cuáles son tus Egiptos y dile a Dios: Señor, mi Egipto es que
tengo un problema muy fuerte, muy heavy con el control. Soy muy controladora y no lo puedo dejar de hacer y me cuesta mucho trabajo querer controlar a todos y sé que tengo que dejarte a ti el control, ¿no? Oye, mi Egipto es que soy muy miedosa y soy muy hipocondríaca y de todo siento que me enfermo y siento que todo me va a pasar, o yo soy muy paranoico, o yo a veces me falta fe en mí mismo, o yo a veces no tengo esa seguridad que yo quiero para desarrollar mi trabajo, o yo la verdad es que no puedo dejar el alcohol por nada del mundo, me cuesta muchísimo trabajo, o yo estoy padeciendo mucho en la pornografía, o yo estoy en pecado y estoy en unión libre, o yo estoy haciendo... Ajá, o sea, como tú lo quieras ver, pero sal, arranca esa esclavitud y ponte bajo la nube, que es el resguardo de Dios, sabiendo que Dios te va a mover conforme a su voluntad, pero resiste al cambio, porque uno a veces necesita pasar por ese desierto para poder ver lo que viene. Entonces Dios les manda esa nube. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios, su sombra, su cobijo. ¿No ven que en los Salmos dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? A través de esa nube representaba la sombra de Dios, la cobertura, representaba la esencia de Dios, representaba que ellos estaban bajo su resguardo y que su mover era bajo su presencia. Y la columna de fuego representa ese abrigo, ese calor de papá. Entonces sabemos que aún estando en el desierto, en las circunstancias más difíciles, viviendo el cambio más fuerte a veces en nuestras vidas, viviendo un cambio que a lo mejor teníamos un trabajo y ahora no lo tenemos y no nos está yendo tan bien, saber que Dios por algo nos hace pasar, porque algo tenemos que aprender estando en el desierto, pero sabiendo que a pesar de que tengamos una situación difícil, Dios nos va a abrazar, a calentar con su amor, nos va a dar palabra, nos va a dar alivio, nos va a dar sustento, nos va a dar provisión, nos va a dar amor, nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a hacer sentir liberados y nos va a hacer más que vencedores, porque te repito, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero decláralo. Declara que eres vencedor, declara que eres vencedora y que vas a vencer todos esos cambios, porque en Cristo todos los cambios siempre son para bien. Entonces te mando un beso gigante, gigante de besitos. Y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Tengan un hermoso fin de semana. Les mando muchos besos. Bye. Dios te bendiga. Dale like, comparte y suscríbete.